¿Alguna vez has sentido que algo grande estaba por suceder en tu vida, pero no sabías qué era? Imagina ser uno de los primeros en encontrarse cara a cara con Jesús. ¿Cómo crees que reaccionarías? Hoy te mostraré cómo esos primeros encuentros cambiaron la vida de los discípulos para siempre, y cómo también pueden transformar la tuya. En este video, vamos a explorar los encuentros más poderosos entre Jesús y sus discípulos. Veremos cómo este primer encuentro con el Mesías impactó sus vidas y cómo esas mismas enseñanzas y principios siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Quizá te sientas perdido o estés buscando dirección en tu vida, y la respuesta puede estar mucho más cerca de lo que crees. Jesús invita a cada uno de nosotros a seguirlo y a descubrir un propósito que transforme nuestra vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, se narra la primera vez que Jesús se encuentra con aquellos que se convertirían en sus discípulos. Estos encuentros no solo cambiaron sus vidas, sino que nos muestran cómo Dios puede irrumpir en nuestras vidas cotidianas y llenarlas de propósito. Cada discípulo llegó a Jesús de manera diferente, pero en todos los casos, hubo un elemento clave: Jesús los conocía antes de que ellos lo conocieran a Él. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan 1:35-37. Todo comenzó en las orillas del río Jordán, donde Juan el Bautista había estado predicando y bautizando a muchos. Era un lugar vibrante, lleno de personas que buscaban una conexión más profunda con Dios. La atmósfera estaba cargada de expectación y arrepentimiento, mientras los fieles escuchaban las palabras ardientes de Juan sobre la llegada del reino de Dios. Un día, mientras Juan enseñaba, levantó la vista y señaló a Jesús, que se acercaba con determinación. Con una voz llena de convicción, proclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Andrés y Juan, 2 de sus discípulos, oyeron esas palabras poderosas resonar en sus corazones. Para ellos, reconocer a Jesús como el Cordero de Dios significaba que estaban ante alguien que no solo era un líder espiritual, sino también el cumplimiento de las esperanzas y anhelos de generaciones. El título Cordero de Dios tenía un significado profundo para los judíos. En la tradición hebrea, el cordero simbolizaba sacrificio y redención, especialmente relacionado con la Pascua judía, un evento central en la historia de Israel. Era la esperanza de un Mesías que liberaría a su pueblo. En ese instante, Andrés y Juan comprendieron que Juan estaba señalando a alguien que llevaría a cabo una misión divina, la de ser el Salvador del mundo. Este reconocimiento no solo cambiaría sus vidas, sino que tenía el potencial de cambiar la historia de la humanidad. Era como si, en medio de sus actividades cotidianas, alguien les abriera los ojos a una realidad mucho mayor, a un propósito más profundo. Impulsados por la curiosidad y la expectativa, Andrés y Juan decidieron seguir a Jesús. Se volvieron y caminaron tras él, buscando respuestas, anhelando algo más grande que su rutina diaria. Eran pescadores, hombres con una vida ordinaria en una sociedad ocupada por los romanos, donde las esperanzas de liberación parecían lejanas. Pero ahora, estaban en presencia de alguien que prometía mucho más que un cambio temporal, un cambio espiritual profundo. Jesús, al notar que lo seguían, les hizo una pregunta simple pero profunda. ¿Qué buscáis? Juan 1:38. Esta no es solo una pregunta para Andrés y Juan, es la pregunta que Jesús sigue haciéndonos hoy: ¿qué buscamos en nuestra vida? ¿Qué necesitamos realmente? A menudo corremos tras muchas cosas: éxito, estabilidad, reconocimiento, sin detenernos a preguntarnos qué es lo que realmente buscamos en el fondo de nuestro corazón. Jesús nos desafía a reflexionar sobre nuestros deseos más profundos y cómo solo Él puede satisfacerlos. Cuando ellos le respondieron: «Rabí, ¿dónde moras?», lo que realmente estaban pidiendo era una conexión más profunda, un deseo de estar en la presencia de Jesús y entender quién era realmente. En esa época, ser discípulo significaba más que solo escuchar enseñanzas, era una relación cercana, de convivencia y aprendizaje constante.
Los discípulos querían experimentar a Jesús más allá de las palabras. Jesús, en lugar de darles una respuesta teórica, les ofreció una invitación simple pero transformadora. Venid y ved. Juan 1, 39. Es decir, vengan y experimenten por ustedes mismos quién soy. Esta invitación no solo era para ver dónde vivía físicamente, sino para entrar en una relación íntima y personal con Él. En la vida, no siempre entendemos por completo el propósito de Dios para nosotros, pero si respondemos a su llamado, como hicieron Andrés y Juan, descubriremos lo que realmente necesitamos. Jesús no solo nos invita a seguirle, sino a experimentar una vida llena de propósito junto a Él. No es solo una creencia, es una experiencia transformadora. Después de su encuentro con Jesús, Andrés no pudo quedarse callado. Fue directamente a su hermano Simón, a quien conocemos como Pedro. En aquella cultura, el testimonio de un hermano era poderoso. Andrés, lleno de emoción y fervor, le dijo: Hemos hallado al Mesías. Juan 1:41. La búsqueda del Mesías había sido un anhelo profundo en el corazón del pueblo judío por generaciones. Finalmente, Andrés había encontrado lo que su pueblo había estado esperando durante siglos. Y lo más notable es que no se lo guardó para sí mismo. Con entusiasmo, lo llevó ante Jesús. Este encuentro es poderoso porque, aunque Pedro no sabía lo que iba a suceder, Jesús ya lo conocía profundamente. Cuando Jesús mira a Simón, le dice: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro, Juan 1:42. Este fue un momento de transformación. No fue simplemente un cambio de nombre, sino un cambio de identidad. En la cultura bíblica, cambiar un nombre era significativo, indicaba un nuevo propósito, un nuevo destino. Pedro, cuyo nombre significa roca, estaba destinado a ser un líder fundamental para el futuro de la iglesia. Jesús, con esa simple declaración, le mostró a Pedro que su vida tenía un propósito más grande del que él mismo podía imaginar. Esto nos recuerda que, aunque no siempre vemos nuestro potencial, Jesús lo ve claramente desde el principio. Él ve más allá de nuestras debilidades y fracasos, y nos llama a hacer algo más grande. Este encuentro con Pedro nos enseña que nuestra identidad no está definida por nuestro pasado o nuestras circunstancias, sino por lo que Jesús declara sobre nosotros. ¿Cuántas veces nos limitamos por lo que pensamos que somos, cuando Jesús ya ha visto en nosotros un propósito mayor? Al día siguiente, Jesús decide ir a Galilea, y allí encuentra a Felipe. A diferencia de los otros discípulos, Felipe no lo traen otros, Jesús mismo lo encuentra y le dice: Sígueme. Juan 1:43. Esto es un recordatorio de que no importa cómo lleguemos a Jesús, lo importante es que Él siempre toma la iniciativa. No todos encuentran a Jesús de la misma manera. Algunos, como Pedro, son llevados por otros. Pero en el caso de Felipe, Jesús lo buscó directamente. Esto nos muestra que, en la vida, Dios nos encuentra de diferentes maneras, pero siempre con un propósito. Felipe, lleno de entusiasmo, busca a su amigo Natanael y le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:45. Sin embargo, Natanael responde con escepticismo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Esta respuesta refleja la duda humana. A menudo, cuando Dios nos presenta algo grande, nuestras dudas y prejuicios nos impiden ver la verdad. Pero Felipe simplemente le dice: ven y ve. La invitación de Felipe es un recordatorio de que, aunque podamos tener dudas, la mejor manera de conocer a Jesús es experimentarlo personalmente. Cuando Jesús ve a Natanael acercarse, le dice: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Natanael, sorprendido, le pregunta: ¿De dónde me conoces? Juan 1:48. Y Jesús le responde: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Este fue el momento de revelación para Natanael. Jesús no solo lo conocía de manera superficial, lo conocía profundamente. Esto nos enseña que, aunque tengamos dudas, Jesús nos conoce desde antes, conoce nuestras luchas y nuestros pensamientos más íntimos. Este encuentro nos recuerda que, aunque podamos tener dudas, Jesús nos conoce profundamente y siempre nos llama hacia una verdad mayor. La vida está llena de dudas y momentos de escepticismo, pero cuando nos acercamos a Jesús, descubrimos que Él nos ha conocido desde siempre. Cuando respondemos a su llamado, nuestras dudas se convierten en certeza y encontramos el propósito que tanto buscamos. Estos primeros discípulos no eran hombres perfectos, y muchos de ellos ni siquiera entendían completamente lo que significaba seguir a Jesús en ese momento. Pero lo que hicieron fue tomar una decisión, confiar en Él y seguir su llamado, dejando atrás sus miedos, su comodidad y sus propios planes. ¿Qué podemos aprender de esto? Todos, en algún momento, nos encontramos en un punto de decisión. Tal vez, como Natanael, te cuesta creer que algo bueno puede venir de una situación que parece insignificante o sin esperanza. Tal vez, como Pedro y Andrés, has sentido una invitación a seguir a Jesús, pero dudas en dar el paso. O quizás, como Santiago y Juan, estás atrapado en las responsabilidades diarias y sientes que no puedes dejarlo todo para buscar un propósito mayor. La Biblia es el manual de vida que nos muestra que, al igual que estos primeros discípulos, podemos encontrar propósito, dirección y abundancia cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús. Su invitación sigue siendo la misma: sígueme. ¿Estás dispuesto a responder? Antes de despedirnos, quiero que tomes un momento para reflexionar y compartas en los comentarios: ¿recuerdas tu primer encuentro con Dios? Si este video te ha ayudado a comprender la importancia de ese primer encuentro con Jesús y cómo puede impactar tu camino, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte más contenido que fortalezca tu fe. Y si crees que este mensaje puede resonar con alguien que está buscando su primer encuentro con Cristo, no dudes en compartirlo. A través de las enseñanzas de Jesús, todos podemos aprender a vivir con propósito y paz, especialmente cuando comenzamos a caminar en su luz. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Que cada día te acerque más a Jesús. Nos vemos en el próximo video.